Michoacán es mejor. Muchas gracias, bienvenidos. Hoy me permito presentar a la maestra Gloria Zaragoza Ramírez, quien es maestra en calidad de la educación por la UBAC, maestra en terapia cognitivo-conductual por el Instituto de Salud Mental de México, especialista en neuropsicología infantil y adolescencia por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, licenciada en psicología por la Universidad Latina de América. Y bueno, ella es vicerrectora académica en la Universidad Latina de América, cuenta con 13 años de experiencia en el trabajo con adolescentes en el ámbito educativo y en la consulta privada, así como 15 años como docente de nivel medio superior y superior. Ella el día de hoy nos comparte el tema feedback que transforma, clave para una productividad estratégica. Así es que sin más preámbulo, les dejamos cámaras y micrófonos a la maestra Gloria Zaragoza Ramírez. Bienvenida. Muchas gracias. Buen día. Gracias. A ustedes. Bienvenida. Hola, buenos días a todos y todas. Qué gusto poder conectar a través de este medio y una vez más poder estar aquí a nombre de la Universidad Latina de América en esta semana en donde algunos de nuestros compañeros, incluyéndome, vamos a estar compartiendo con ustedes temas de su interés. El día de hoy vamos a hablar de un tema que me parece fundamental en la actualidad, no solo en el ámbito empresarial, sino el punto es entender que el feedback y el lenguaje positivo hará la diferencia en el logro de nuestras metas. Entonces, bueno, espero que podamos irnos acompañando, igual quienes están conectados, ya sea en Zoom o a través de Facebook Live, si hay algún comentario o pregunta, ojalá nos lo puedan ir dejando para que esto sea más interactivo. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar. El día de hoy vamos a hablar de feedback que transforma. Durante mucho tiempo se ha hablado del feedback como una forma de retroalimentar algún espacio, alguna persona, pero si nos vamos más allá, quisiera yo que podamos entender qué es el feedback desde otro fenómeno y desde otras posibilidades científicas. Después es importante que analicemos la importancia de la comunicación interna en las empresas, cómo el feedback positivo influye en el desarrollo y la motivación de los empleados y por último, ¿qué es y cuáles son las estrategias de un feedback positivo? Entonces, pues bueno, vamos a arrancar. Lo primero que tenemos que entender es qué es el feedback como tal. Y ya lo hablábamos y decíamos que en su momento hubo autores que hablaron del feedback como la posibilidad de una comunicación o de una interacción asertiva en donde un sujeto brinda de información a otro con el afán de mejorar algo. Así lo teníamos y así lo conceptualizábamos hace un tiempo. Pero como ya lo escucharon en mi semblanza, algo que a mí siempre me ha gustado hacer es encontrar el fundamento neurocientífico o neurobiológico de nuestras conductas. Porque cuando entendemos de dónde viene una conducta a nivel cerebral, entonces pareciera que todo tiene un sentido diferente. En este sentido, el feedback desde la parte biológica, desde las neurociencias, es la posibilidad de tener un proceso de aprendizaje constante. Es decir, es la posibilidad de que nosotros le llamamos lóbulo prefrontal, nuestro cerebro esté constantemente reaprendiendo sobre un concepto, sobre una conducta o sobre un fenómeno determinado. ¿Y por qué es benéfico que mi cerebro esté todo el tiempo haciendo este ejercicio de retroalimentación? Porque lo que va a pasar es que mi cerebro va a fortalecer las conexiones sinápticas, es decir, nuestras neuronas se van a ir haciendo como mucho ejercicio, se van a ir conectando más y entonces me va a permitir el reconocimiento y la corrección de los errores. Hace mucho tiempo, cuando empezó el auge de las neurociencias, vamos a hablar un poquito de hace casi 15, 20 años, se hablaba de un concepto, que se los voy a dejar de tarea si no lo han escuchado, pero si no, pregúntenle a ChatGPT, seguramente ahí les va a decir ahorita, que era la plasticidad neuronal. ¿Qué es la plasticidad neuronal? La plasticidad neuronal es la capacidad de que tus neuronas no vamos a llamar se regeneren, porque sabemos que cuando nacemos traemos una dotación de neuronas que sí se van desarrollando a lo largo del tiempo o también van disminuyendo de acuerdo a nuestros hábitos. Si empiezas a consumir alcohol, si empiezas a consumir sustancias, si estás bajo un nivel de estrés muy profundo, digamos así, tu dotación de neuronas se va a ir acabando. Pero la plasticidad neuronal lo que nos va a permitir es que las neuronas que te queden vayan generando otras conexiones y vayan haciendo más sinapsis,
para que mejores en cosas que quizás hasta este momento no han sido las óptimas. Entonces, un proceso de feedback o retroalimentación constante nos va a ayudar a que nuestra plasticidad cerebral esté a tope. Así como los que les encanta ir al gym y todos los días van y fortalecen su cuerpo, y mientras más fortaleces tu cuerpo, ganas más resistencia, puedes con más peso, te vuelves más veloz, diferentes cosas. Asimismo, nuestro cerebro, mientras más lo estemos impulsando y más le estemos como forzando a tener este ejercicio del feedback, vamos a tener mayor plasticidad cerebral. Y esto nos va a ayudar a tener mejor capacidad de corrección de errores. Y si se fijan y nos vamos como al tema de desarrollo, por ejemplo, ¿qué pasa con un niño? Cuando un niño está chiquito, se equivoca en algo, vamos a poner un ejemplo, tiene un juego de estos de acomodar figuras y a lo mejor la primera vez no le sale, pero lo vuelve a intentar, y a las 4 o 5 repeticiones el niño lo puede hacer hasta con los ojos cerrados. ¿Por qué? Porque mientras más jóvenes somos, tenemos más disposición cerebral y obviamente mayor posibilidad de corrección de errores. Cuando vamos creciendo viene todo el componente social y es donde nos enseñan que cometer errores pues no está tan padre, ¿no? Y que el error no es para aprender, sino muchas veces es para señalar. Y a partir de eso nos volvemos como más discretos del error. Y algo que no se ve y no se nombra, no existe. Entonces, cuando no vemos el error, difícilmente lo corregimos. La idea de la retroalimentación es que podamos ver los errores, reconocerlos, corregirlos, pero no solo eso, sino que estemos en esta repetición constante para generar una mejor versión de nosotros mismos en nuestra empresa, en nuestro ámbito laboral, en nuestro ámbito familiar, en donde sea. Entonces, bueno, ¿qué es el feedback positivo? Ojo, no es que exista un feedback negativo y un feedback positivo, ¿eh? Existe, ahorita vamos a ver, un feedback tradicional y ahora lo que consideramos un feedback positivo. El feedback positivo se va a centrar en 2 cositas. Número 1, en dar una retroalimentación que destaque los logros y las buenas prácticas. Tampoco somos el club de los optimistas y vamos a decir, uy, aquí todo lo hacemos bien. No. Lo que vamos a enfocarnos es en lo que hacemos bien y cómo hemos llegado hasta aquí. Y difiere del feedback negativo o correctivo porque no se va a basar solamente en señalar el error, sino en señalar el logro y mejorar el error. Entonces, muy bien. Obviamente, el feedback positivo tiene que ir dotado de un lenguaje positivo, ¿no? Y el lenguaje positivo muchas veces lo confundimos con este lenguaje apapachador. Y entonces decimos, no, me dirían los jefes, oye, Glo, a ver, espérate, pero ¿cómo ahora quieres que me vuelva un líder aquí paternalista, que yo abrace a mis trabajadores? No tiene nada que ver una cosa con otra. Lo que estamos buscando es un lenguaje positivo, más no una actitud de solapar o de cubrir. No. Lo que buscamos es un lenguaje asertivo. Entonces, bueno, el lenguaje positivo se refiere al uso de palabras y frases que refuerzan de manera constante, ojo aquí, actitudes, emociones y comportamientos. Tenemos que entender que nuestro actuar humano no solo se basa en conductas. Para llegar a la conducta, para que yo tenga un trabajador impuntual, vamos a poner ese ejemplo. Yo tengo un trabajador que no sé qué pasa, pero de los 5 días a la semana, 4 llega tarde, ¿no? Y 1, porque de verdad algo sucedió, llega rayando. Para que ese trabajador sea impuntual, para que tenga esa conducta, la conducta no se dio por sí sola. Tuvo que preceder una emoción, tuvo que preceder una actitud y tuvo que preceder un pensamiento ante la conducta de la impuntualidad. Entonces, cuando yo me doy cuenta que mis colaboradores no solo son conductas, sino son actitudes, son emociones, son pensamientos, ojo, son hasta historias de vida. Porque muchos de nosotros tenemos hábitos desde que somos pequeños, o muchos de nosotros tenemos creencias sobre la puntualidad, sobre el éxito, sobre el compromiso, sobre el trabajo. Depende de nuestra historia de crianza incluso, ¿no? Por ejemplo, vámonos al rollo generacional. Muchos de nosotros, generación entre X y millennial, estamos acostumbrados a venir de familias en donde nuestros papás, nuestras mamás o nuestros adultos significativos trabajaban a nivel institucional,
Voy a poner mi ejemplo, siempre me gusta hablar de mí, ¿no? En mi caso, mis papás, médicos los dos, jubilados del IMSS. En mi casa había una política de la puntualidad súper estricta. ¿Por qué? Porque papá y mamá tenían que llegar al IMSS y checar con una tarjetita. Y si no checaban a la hora que tenían que checar, al mes venía un descuento de algo que ellos le llamaban bono de puntualidad. Entonces, desde mi historia de vida, desde la crianza, yo entendí que la puntualidad era un tema no negociable. Pero ojo, también inconscientemente entendí que ser puntual te traía una recompensa. Resulta que cuando nosotros empezamos a trabajar ya en ámbitos no tan institucionalizados, por ejemplo, muchos de los chicos ahora vamos a pensar que trabajan en home office, cuesta regular el tiempo de la puntualidad, cuesta regular ciertos compromisos. ¿Por qué? Porque ya no tenemos este reforzador del bono de puntualidad. O sea, llegaste, no te conectaste a la reunión, pues con la pena, ¿no? Nosotros vamos a empezar sin ti. Entonces, si se fijan, todas las conductas que tenemos tienen una base neurobiológica, pero también una base emocional, actitudinal y de pensamientos, y muchas veces aprendidísima desde hace años si no nos damos cuenta. Entonces, por eso es importante que el lenguaje positivo se enfoque en lo que hemos logrado hasta ahora, en lo que hacemos bien, y yo veo en las áreas de oportunidad, siempre hay áreas de oportunidad, pero no desde el señalamiento del error. Porque si yo señalo el error y sigo señalando el error y sigo señalando el error, les voy a poner otro ejemplo. ¿Qué sucede con las generaciones actuales? ¿Qué hace el TikTok? ¿Qué sucede con los algoritmos? Es un bombardeo, nosotros le llamamos una estrategia de comunicación, ¿no? De aguja, está ahí, y el algoritmo te sigue mandando el mismo anuncio, la misma cosa, hasta que uno termina diciendo, me pasó este fin de semana, estaba yo viendo TikTok y me salió un anuncio de un restaurante nuevo aquí en Morelia que no he ido, pero que, bueno, desde ayer tengo que ir a comer ahí. No sé si está bueno, no sé dónde está, pero recibí tanto la estimulación de ese restaurante que hoy no solo es una curiosidad, sino es una necesidad en mí ir ahí. Ok, ¿qué sucede con esto? Que estamos acostumbrados ahorita a este reforzamiento constante, cortito pero constante, que nos hace generar conductas y comportamientos sobre algo. Entonces, si mi lenguaje se va hacia el rollo negativo, y yo todo el día estoy señalando lo negativo, el por qué no lo hiciste bien, el cómo está, lo único que voy a hacer es reforzar la conducta no deseada. Si mi lenguaje es positivo y lo enfoco de manera general, voy a tratar de mejorar las áreas que ya estamos logrando hacer bien. Entonces, bueno, ok, voy a avanzar. Esto es lo que les platicaba. Hace mucho tiempo teníamos una retro tradicional, un feedback tradicional, y hoy tenemos un feedback positivo. ¿Qué hacía el feedback tradicional? Bueno, buscaba ser correctivo, ¿no? Buscaba centrar e identificar el error para corregirlo, y el feedback tradicional se basaba mucho en, hiciste esto mal, que no vuelva a suceder. Yo hace mucho tiempo, cuando empecé a trabajar, recuerdo que en mis primeros empleos había esta frase de, te equivocaste, pero no va a volver a pasar, ¿no? Porque uno decía, no, yo prometo que voy a tener más cuidado la próxima, o híjole, no vas, y la respuesta era, no, es que no va a haber próxima. Y yo era como, ups, o sea, si la vuelvo a regar, se acabó, ¿no? Pero tampoco había este reforzamiento de cómo estaba bien hacerlo, o qué sí estábamos haciendo bien. Solo había el señalamiento del no. Y el resultado que teníamos, pues bueno, era cada uno corregíamos el error por uno mismo y no se nos acompañaba ni se nos orientaba. Incluso, si se acordarán algunos de los que me están viendo, en su servicio social, en sus prácticas, te decían, no, así no es. ¿Y cómo es? Pues pregunta, pues investiga. Entonces ahí ibas, investigabas, regresabas y te decían, no, es que sigue estando mal. Ok, ¿y cómo sí está bien? Pues búscale, equivócate, corrígele. Pero había un tema de hacerlo de manera personal, no acompañado, que generaba mucha decepción y mucha frustración. ¿Qué pasa con la retroalimentación positiva? Bueno, se enfoca en lo que estás haciendo bien y motiva la continuidad del logro que no has alcanzado. Oye,
esto está bien, esto todavía no está en excelencia, pero si hacemos esto, esto y esto, seguramente lo vamos a lograr. Entonces hay un acompañamiento. ¿Cuál es el resultado de una retroalimentación positiva? Bueno, hay un aumento de motivación, se busca el crecimiento y la mejora continua, y hay esta sensación de haber hecho algo bien, de haber podido corregir algo. Recuerden que hay dos cosas que le dan en la torre a nuestra vida. Yo siempre le digo así. Uno, las expectativas. Y otro, la frustración y la intolerancia a la frustración. ¿Cómo, Glo? Pues sí, siempre se genera expectativa de todo. Vamos a poner el ejemplo del restaurante al que quiero ir a comer. Yo, por todo lo que me llegó en TikTok, yo ya visualicé que ese restaurante va a estar bonito, pero además va a estar rico, quizá puede estar caro, porque ahí dicen que no es un lugar así como barato. También visualizo que van a tener un excelente servicio. Entonces, todas esas son mis expectativas. ¿Qué pasa si yo llego a ese restaurante y resulta que no me dan mesa, que tardan media hora en atenderme, que la comida está súper mala, que me cobran como si hubiera comido no sé qué y no era eso? Se genera un sentimiento de frustración, de decepción. Y entonces, tanto la expectativa como la frustración es lo que motiva que mi experiencia de ese restaurante haya sido pésima. Entonces, a lo largo de la vida y en los momentos en los que nos vamos desarrollando, tanto en la vida laboral como personal, lo que le da en la torre un poquito a todo es la expectativa sobrada cuando creemos que va a ser algo porque así debe de ser, y la frustración cuando las cosas no se dan como esperábamos. Entonces, lo que busca la retropositiva es bajar un poquito, hacer contacto con la realidad. A ver, esto es lo real, esto es lo que puede suceder, esto es lo que estás haciendo bien, esto puede mejorar, y entonces vamos a darle para adelante, ¿ok? Entonces, bueno, déjenme que avance, ahí va. ¿Cuáles son los beneficios de tener una retropositiva? ¿Por qué nos viene bien cambiar en nuestras empresas de una retro tradicional a un feedback positivo? Y me dirán, a ver, Glo, o sea, sí, pero ¿cómo además lo vamos a hacer? Ahorita les vamos a explicar. Pero los beneficios van a darse en todos los niveles. Si nos vamos a nivel directiva, a nivel liderazgo, por ejemplo, el tener una retroalimentación positiva, de entrada va a bajar el nivel de estrés de las figuras de decisión. ¿Por qué? Porque no vamos a estar en esta posibilidad o en este zozobra, ¿no? De estar avanzando o estar manejando algo, pareciera que a veces con pincitas, ¿no? Como que no podemos hablar las cosas con claridad. A nivel liderazgo y a nivel directiva, una retroalimentación positiva nos va a dar certeza. Eso es lo primero. A nivel medio, mandos medios, ¿qué nos va a ayudar? ¿A qué nos va a beneficiar? A tener personal al que podamos delegar. Si yo tengo un mando medio que sabe dar una retroalimentación positiva, yo líder de empresa, yo CEO, yo jefe, no tengo por qué perder tiempo de la empresa, perder tiempo de decisiones y de trabajo importante en una situación operativa mínima. ¿Por qué? Porque yo tengo mandos medios capaces de ejercer una retroalimentación positiva, efectiva y exitosa. Y a nivel operativo, pues me va a ayudar muchísimo porque vamos a disminuir estas atmósferas laborales que en Morelia no suceden, ¿verdad? Dirían por ahí es sarcasmo, pero en otros lados sí, que es este rollo del chisme. Este rollo de todo el mundo sabe cosas y hablan, y entonces cuando yo no tengo una retroalimentación positiva, esa atmósfera se va para arriba. ¿Por qué? Porque entonces efectivamente lo que se acaba es la certeza y lo que sube es la incertidumbre. Y tú, oye, ya sabes, y que corrieron, y que dicen, y que lo regañaron, y que esto, y se vuelve una atmósfera laboral insostenible. Pero además de insostenible, que afecta directamente, ahorita lo vamos a ver, a la productividad. Entonces, bueno, la relevancia del uso del lenguaje positivo y de la retroalimentación positiva dentro de una empresa, pues tiene que ver con generar más motivación, reforzar el autoestima y la autoconfianza de las personas. Cuando tú les refuerzas el lenguaje positivo, cuando tú a través del lenguaje positivo eres asertiva y le dices, oye, quiero decirte que este nuevo, y ojo, no nos vayamos a temas tan complicados, a veces puede ser, voy a poner un ejemplo, un asistente que creó un formato
de atención al cliente o atención a personas. Creó un formatito más sencillo y te lo pasó porque dijo, con esto vamos a medir cuánta gente viene, cuánto tardamos en atenderla, qué seguimiento le damos. Y ella hace ese formato y tú le dices, oye, te quiero reconocer, o él, te quiero reconocer esta propuesta que hiciste. Porque con esta propuesta estamos midiendo un factor que queríamos medir, además estamos logrando tener mayor productividad, estamos siendo mucho más efectivos en la atención y entonces muchas gracias por hacer esto. Ojo, no quiere decir que el hecho de que hagas esto te quite algo que no estamos logrando, pero ahí viene el reforzamiento. Estaría padrísimo si también puedes diseñar un formato de estos para checar la parte de las salidas y entradas, porque fíjate que traemos bronca con eso. Y yo creo que ya con esta idea que tuviste, ya nada más sería moverle unos detallitos y hacerlo. En ese momento vamos a reforzar la autoestima y la autoconfianza, que yo puedo proponer. Yo puedo hacer algo para mi jefe, yo puedo hacer algo para la empresa. Fomenta el compromiso. Cuando yo trabajo con lenguaje positivo, y esto es típico, fomenta el compromiso institucional. ¿Por qué? Porque entonces todos somos parte de una meta en común. En muchas de las empresas tenemos diferentes departamentos, diferentes áreas, diferentes unidades, y cuando no trabajamos con lenguaje positivo somos muy dados a encasillarnos en los logros de nuestra área. Es que aquí sí hacemos esto bien, pero si los otros lo hicieran bien, no, pues sería muy diferente. Pero entonces lo que tenemos que trabajar es en el lenguaje positivo hacia lo que nosotros hacemos, pero también hacia lo que no hacen los otros, para que de esa manera fomentemos el compromiso. Tener una mentalidad de crecimiento, eso nos va a ayudar en lenguaje positivo siempre. ¿Por qué? Porque vamos a aumentar las creencias y ojo, otra vez el cerebro. Con esto ahorita voy a hablar de algo que es importantísimo para el cerebro. Vamos a trabajar las habilidades de inteligencia, las habilidades de comunicación. Entender que mientras yo más fortalezco mi cerebro, entonces más resultados positivos puedo tener. Dicen por ahí que el cerebro solo tiene un gran defecto. El cerebro es un órgano maestro. Cuando nos crearon, yo creo que le echaron ganas a todo, pero en el caso del cerebro pusieron toda la carne al asador, diríamos. O sea, le pusieron todo lo que nadie hubiera pensado que nos iba a servir. Y el cerebro es maravilloso y hace muchas cosas y nos permite ser lo que somos. Pero, como siempre, solamente tiene un defecto. El cerebro tiene solamente un defecto. Si alguien está conectado ahí de las personas que ya me ha escuchado con anterioridad y me pone cuál es el gran defecto del cerebro y está bien, yo me comprometo a tener ahí una sorpresa con ustedes. Pero a ver, ¿cuál creen que es el gran defecto del cerebro? A ver si alguien nos comenta cuál creen que es. Me dicen si hay interacción. Y los que están aquí, si no, ¿cuál será el gran defecto del cerebro? Hay 3, a ver, vamos a leerlo mientras. ¿Me ayudan, por favor? Tienen su Uh-huh. dice J.P. Ramírez, sobrepensar. Sobrepensar, ¿ok? Luego a Mauri López Ajá. dice que se distrae. Que se distrae, muy bien, maestro Mauri. Ajá. Patricia Callejas, a ver. no distingue lo ficticio. Exacto, ahí es trampa, Pati, es una colaboradora muy cercana a mí. Efectivamente, el gran defecto del cerebro es que no distingue lo real de lo ficticio. O sea, al cerebro tú le puedes contar una historia que sea completamente irreal y el cerebro te la va a creer. Les voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos hemos ido al cine a ver una película de terror? Que de entrada tú compraste el boleto, viste el cartel, viste que era una niña así que le salían los ojos. Llegas, ves la película, te sientas. Es más, todavía en la película te ponen una musiquita cada que va a salir la niña, ¿no? Y ya sabes que ahí va a salir. Y aún así, cada vez que sale la niña, tú te asustas. Brincas, te tapas, generas esta parte. ¿Por qué? Porque el cerebro no distingue lo real de lo ficticio. El cerebro cree de verdad que eso que estás viendo te está generando la misma emoción que si vieras a la niña en tu casa, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante que tengamos claro esto? Justo, porque entonces lo que va a pasar con mi mentalidad de crecimiento es que si yo constantemente le estoy diciendo
que no estoy siendo suficiente para el puesto en el que estoy, que me equivoco, que la riego, que no estuvo bien, que híjole, o sea, sí, pero casi te sale, casi lo logras. Mi cerebro se está creando y creyendo la historia de que no soy suficiente. En cambio, si yo hablo con lenguaje positivo y le empiezo a contar a mi cerebro una creencia de, oye, hay habilidades que no tienes, pero si las trabajas todos los días podemos llegar a desarrollarlas y podemos llegar a tener éxito, mi cerebro empieza a decir, o sea, sí se puede, o sea, sí puedo ser suficiente. Dicen que una de las creencias limitantes que más afecta hoy por hoy a la sociedad y que genera el mal que le han llamado ahora el mal de la modernidad, que es la ansiedad, tiene que ver con la creencia de no ser suficiente. O sea, es que no soy suficiente en mi casa, no soy suficiente pareja, no soy suficiente buen padre o buena madre, no soy suficiente como trabajador, no soy suficiente como ciudadano. O sea, no soy suficiente. Y cuando me doy cuenta que no soy suficiente y refuerzo, porque además el mundo, desde la retroalimentación tradicional, me está diciendo, sí, te faltó, sí, estuvo mal, sí, no lo hiciste bien, entonces viene una frustración, una somatización en mi cuerpo, mi cerebro se la cree y genera un trastorno de ansiedad, ¿no? Dicen que, y sabemos los que nos dedicamos a esto, que quienes viven anclados al pasado generan depresión, quienes viven anclados al nervio del futuro generan ansiedad y tiene que ver con estas posibilidades de una creencia limitante de no ser suficiente. Entonces, el hablar en un lenguaje positivo con mi equipo de trabajo va a generar una mentalidad de crecimiento. Va a generar también un ambiente de trabajo positivo. ¿Por qué? Porque entonces mi lugar de trabajo se va a volver un lugar seguro, un lugar de confianza, en donde voy a priorizar el crecimiento personal, pero sobre todo el cuidado emocional. Recuerden que independientemente de la labor que tengamos y del área en la que nos desenvolvemos, estamos trabajando con personas. Ahora tenemos esta maravillosidad que mañana les platicará el maestro Oscar, que son las inteligencias artificiales, y que claro, vienen a hacer el boom y a cambiar un montón de cosas en nuestro mundo y en cómo lo vemos, pero mientras no estemos trabajando con solo inteligencias artificiales, mientras estemos trabajando con personas, no podemos dejar de lado que tienen un componente emocional y siempre va a haber un deseo de un crecimiento personal, ¿ok? Además, bueno, el tener un lenguaje positivo nos va a ayudar a incrementar la participación en nuestra empresa y en nuestro equipo de trabajo, ¿no? Va a fomentar el continuar, siempre va a motivar el seguir contribuyendo y el seguir asumiendo retos. Ok, yo pude con esto, la próxima vez quizás me animo con algo más. ¿Por qué? Porque estoy en este fortalecimiento del lenguaje positivo. Si me voy solamente al lenguaje negativo o a la retroalimentación tradicional, ¿qué empieza a pasar? Ahorita lo vamos a ver. El típico de, mejor ya no propongo nada. No, si todo lo que propongo me lo va a regresar, pues ahora yo no propongo. Ahora yo vengo, checo mi hora de entrada, mi hora de salida, no le doy un minuto más a la empresa y empieza a ver estas actitudes que empiezan a mermar el clima laboral. Y por último, bueno, hay menos ansiedad y menos estrés. ¿Por qué? Porque disminuye algo súper fuerte que vamos a hablar ahorita, que es la ansiedad social por ser aprobados. ¿En qué momento? Aquí tendremos que hacer un ejercicio personal, pero ¿en qué momento cada uno de nosotros detectamos esa primera vez que a mí me generó ansiedad social? El no ser aprobado. ¿Cuándo fue esa vez que yo salí de mi casa? A lo mejor vamos a irnos a ejemplos muy básicos. Me tocó el acto cívico y me tocaba decir el juramento a la bandera y se me olvidó. Y me quedé a la mitad y entonces a partir de ese momento empecé a sentir que no fui aprobado, que me dijeron otras cosas. Vámonos más en el desarrollo de la vida. A lo mejor fue la primera vez que le pedí a un chico o a una chica que saliera conmigo y me dijo así como, Y entonces en ese momento empecé a generar mi ansiedad social de desaprobación. A lo mejor fue la primera vez que fui a pedir trabajo y dejé mi CV y me hicieron la entrevista y me dijeron, te llamamos, y nunca me llamaron, ¿no? Entonces, ¿en qué momento empezamos a generar esta ansiedad por la aprobación social? Y cuando la aprobación social no es la que yo espero, pues automáticamente el estrés y la ansiedad se van hacia arriba, porque además
tenemos un miedo al juicio y a la persecución. Uy, no. El impuntual. Ah, ya llegó. Típico, ¿no? El que llega tarde, que de repente empieza a llegar tarde y está tratando de llegar temprano. Y tengo yo a alguien que me dice, Glo, es que siempre, te lo juro que siempre que llego tarde tengo la mala suerte de encontrarte. Y yo digo, o sea, ¿cómo? No se oye bonito. No, es que siempre que llego tarde tú vas entrando y me ves llegar tarde. Se los juro que hay días que yo ni siquiera asocio que llegó tarde esa persona. O sea, yo vengo llegando en mi tiempo, no me acuerdo qué hora es, a veces ni me acuerdo cuál es el horario de esa persona, ¿no? Y voy entrando yo y desde que me ve me dice, es que se me atravesó el tren. Y yo digo, ok, ahí hago yo, pues dicen por ahí, explicación no pedida, acusación manifiesta. Pero a veces no es que el mundo esté tan pendiente de nuestro error, pero como nosotros no lo tenemos trabajado y estamos en este miedo al juicio o a la persecución, creemos que todo el mundo se dio cuenta si llegué tarde, si me fui temprano, si lo hice mal, si no completé. Entonces, ojo también con esto, porque si estamos dándole toda nuestra energía a estas preocupaciones, estamos descuidando lo verdaderamente importante, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a avanzar. Ay. Si no, a ver si me ayudan ahí, porque ya no. ¿Otra vez? Ahí está. Muy bien. Entonces, bueno, la retroalimentación positiva, ¿para qué nos va a ayudar o para qué va a funcionar? Para aumentar la motivación y el compromiso institucional. Qué importante hoy en día es poder tener equipos de trabajo que compartan la misma visión, que compartan la filosofía institucional, que entiendan el objetivo del lugar en donde trabajas. Por ejemplo, en un hospital, ¿no? Es importantísimo que todo el equipo del hospital entienda que el paciente llega al hospital en un momento de vulnerabilidad. O sea, no es como que yo hoy amanecí y diga, ay, ¿qué voy a hacer? Ay, voy a ir al hospital a pasarme unos 3 días ahí. O sea, todo paciente llega en un momento de vulnerabilidad. Y todo el equipo del hospital tendría que tener ese concepto claro para hacer y dar un buen servicio. No es como que los que trabajan en la industria, por ejemplo, que están maquilando algún objeto o algún servicio, no puedan pensar en la experiencia de ese objeto para satisfacer una necesidad. Como los que nos dedicamos a la educación, que tenemos que pensar en el día a día en nuestro usuario, en el estudiante, que la experiencia que viva en ese lugar en donde pasa más de medio día de su vida, sea una experiencia de verdad enriquecedora. Quienes trabajan en la vida pública, ¿cuál es el objetivo de mi empresa? De entrada me he preguntado, o de mi dependencia de gobierno, ¿para qué crearon esta dependencia? Y en su momento, ¿qué buscaba esta dependencia? ¿Y cuáles son las actividades que a alguien se le ocurrió que yo en mi puesto podría hacer? Cuando yo trabajo desde el lenguaje positivo y la retroalimentación positiva, y entonces me siento con un colaborador y le digo, compañero, gracias, porque sin lo que usted hace, sin la importancia de su quehacer, quizás esta cosas no hubieran salido bien. Muchas gracias. En ese momento, el colaborador aumenta su motivación y su compromiso institucional. Y dice, claro, es que si yo no estuviera aquí, pues no, esto no se podría hacer. Yo pensé que lo mío no era tan importante, pero entonces sí es. Y empieza a tener un cambio en el chip. Mejora el clima laboral, ¿por qué? Porque cada quien entiende cuál es su lugar en la empresa. Y aquí vamos a meternos en rollos que tienen que ir cambiando a nivel empresarial, como es la cuestión de los organigramas. Estamos en un momento en donde los organigramas verticales, radicales, ya no caben en ciertas empresas. Tenemos que empezar a trabajar con organigramas horizontales en donde todos podamos generar un ambiente laboral, un clima laboral colaborativo, cooperativo y constructivo, ¿no? En donde desde muchas visiones tenemos que empezar a trabajar con equipos multidisciplinares, ¿no? O sea, ya no esta idea de los abogados y los contadores y los ingenieros, y más ahora con el boom de las redes sociales, todos necesitamos un comunicólogo, un mercadólogo, alguien que sepa usar las cuestiones tecnológicas. ¿Por qué? Porque lo que no está en las redes no se ve. Porque lo que no estamos difundiendo no se conoce, y entonces mi empresa tiene que tener este trabajo multidisciplinario, pero también yo como profesional, y esto va para quienes tienen puestos de liderazgo,
de liderazgo importante, también tenemos que ser multidisciplinarios. Hablan de un concepto, la educación en el mundo, que se llama educación para toda la vida. Y antes, vuelvo a cómo se rompen los paradigmas. Antes uno escogía su carrera. ¿Sabían que México es uno de los países donde más joven escoges a qué te vas a dedicar toda tu vida? O sea, escoges a qué te vas a dedicar toda tu vida a veces sin ni siquiera saber tu color favorito, tu comida favorita, tu nada. O sea, y ya tienes que elegir la carrera a la que te vas a dedicar. Bueno, una vez que elegimos la carrera a la que nos vamos a dedicar, durante mucho tiempo transcurrimos en esta vida educativa en que tenías que hacer tu licenciatura, que quizás un posgrado siempre venía bien. Después te dijeron, no, es obligatorio, tienes que hacer una maestría. Y después de la maestría tienes que hacer un doctorado. Y si puedes, un postdoctorado. Y claro, la educación continua es súper importante, pero hoy estamos cambiando de ese paradigma especializado. Es decir, de yo psicóloga, hago mi especialidad en esta psicoterapia y luego en persona y luego en esto, estamos cambiando de eso a la educación para toda la vida. ¿Qué es la educación para toda la vida? Es muchas carreras, muchas profesiones durante toda tu vida. Es decir, tener una formación multidisciplinaria. Yo psicóloga, hago una especialidad en educación, pero después hago una maestría en administración de instituciones educativas, pero después hago un doctorado en política pública aplicada y entonces mi mundo automáticamente se amplía. Y cuando yo tengo una visión multidisciplinaria, multiejecutada y de multiconocimiento, entonces yo puedo tener un mejor trato con todo mi equipo de trabajo. Entonces, bueno, también refuerza las conductas deseadas, fomenta las relaciones laborales sanas. Esto es lo más importante. Yo creo que todos los que estamos en puestos importantes o de decisión en alguna empresa, lo que más nos preocupa es tener un ambiente de trabajo sano, porque sabemos que de ahí van a surgir muchas cosas. Sí, es que a se nos va a ir. La que sigue, por favor. A ver si dejar. Sí, ahí está. Algo importante, porque estamos bien acostumbrados a irnos al tema de los resultados. Es que a mí, muéstrame, o sea, quiero resultados. Si no es medible, no cuenta. Luego en las dietas, por ejemplo, nos vamos a ir a ejemplos muy claros, ¿no? Ay, sí, es que estoy a dieta. ¿Y cuánto has bajado? No he bajado, pero me siento muy bien. Pues no cuenta. O sea, no cuenta, nos vamos a los resultados. Algo importante. El impacto de los resultados en una empresa que tiene que ver con la retroalimentación positiva, lo vamos a ver de inmediato. Va a mejorar y aumentar la productividad. ¿Cómo? A ver, explícame cómo una retroalimentación positiva me va a mejorar la productividad. Vamos a pensar ventas. Tenemos una empresa de publicidad y mi personal tiene que vender 5 espectaculares al mes para alcanzar la meta. Estoy poniendo un ejemplo. Ok, yo empiezo a trabajar la retroalimentación positiva y de inmediato, ok, va a haber una mejora en la productividad. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba basado en lo que no hacemos, automáticamente mi cerebro se compra la historia de, es que aquí no se logran las metas. Y entonces tenemos al colaborador que le da la bienvenida al nuevo empleado o al pasante, y llega el otro con toda la actitud y, ay, me dijeron que aquí, y el colaborador le dice, no, aquí nunca llegamos a las metas, confórmate con tu sueldo base, aquí no va a haber comisiones. Pero ¿por qué si a mí me dijeron que si yo vendo más? No, eso me dijeron a mí también, yo ya llevo aquí 5 años, dime cuándo me he ganado el bono. O sea, hay una desmotivación, hay un chip, y esa persona, luego dicen por ahí, ese nos contamina a todos, efectivamente, pero no solo nos contamina, sino va a haber un tema en cómo está vendiendo el lugar de trabajo hacia afuera. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque el hacer una retroalimentación positiva no solo va a mejorar la productividad, sino va a fortalecer la identidad empresarial. Oye, en esta empresa pasan cosas bien chidas. No, y sí, o sea, no siempre las logramos, pero el día que las logramos, pasa esto y pasa esto. Y fíjate que tenemos de unos meses para acá que las hemos logrado porque entre todos decidimos que si tú ya llegaste a tus 5 y llega un cliente más, te lo vamos a pasar a ti. O sea, se va dando esta parte, ¿no? Promueve la innovación y la creatividad, favorece la retención de talento, que este es un tema en la actualidad.
tenemos rotación de personal muchísimo. Y entonces apenas vas logrando la curva de aprendizaje con el que crees que es el bueno y ya logró y todo, y de repente llega y te dice, y ya me voy. Es que me ofrecieron otra cosa. Híjole, es que me van a pagar un poquito más. Es que, uy, entonces una retroalimentación positiva va a favorecer la retención de talento. Porque va a decir, ok, a lo mejor sí me van a pagar, no sé, 1,000 pesos más, 2,000 pesos más en aquel lugar, pero no voy a sentir quizás este nivel de satisfacción que estoy sintiendo. Vamos a hablar un poquito del famoso salario emocional, ¿no? Que hoy por hoy es una realidad y lo necesitamos. ¿Por qué? Porque recuerden que somos seres emocionales, seres que tenemos pensamientos, emociones, conductas y que además tenemos una historia de vida, ¿no? Entonces habrá para quien este reforzamiento sea mejor que los 1,000 o 2,000 pesos más que van a ganar. Y refuerza un liderazgo aspiracional y empático. Cuando yo tengo un lenguaje positivo, entonces tenemos colaboradores que dicen, oye, te mandó a llamar el jefe, y que no es esta sensación de, o sea, ¿ya que me mandó a llamar? No, sino, bueno, pues está bien, qué bueno que me mandó a llamar, igual de algo bueno va a salir de esa plática, ¿no? Se empieza a generar una expectativa de la experiencia de la relación con el jefe, entonces eso viene bien. Ok, Glo, pero ¿cómo le vamos a hacer? Ya me dijiste que sí, que la retroalimentación y que la parte de las conexiones sinápticas, lo vuelvo a poner aquí porque fíjense lo que dice en esta parte. La retroalimentación es un proceso que nos ayuda a modular nuestras redes neuronales, ¿no? Que permite que se corrijan errores y que se refuercen respuestas positivas, promoviendo una mayor motivación y retención de la información. Ok, yo no les estoy diciendo, fíjense qué interesante, porque luego cuando damos estas pláticas tendemos a caer en, y aquí van los 5 pasos para que mejores la retroalimentación en tu empresa y nos vamos a cuestiones muy subjetivas, que yo he escuchado gente que me dice, ay sí, a ver, yo me encantaría, Glo, que vinieras a aplicar esos 5 pasos a mi empresa, a ver, sí es cierto, no pasas de un día, ¿no? No se trata de eso, se trata de trabajar con información objetiva. Y la información más objetiva que tiene el ser humano es su cerebro. Entonces, ¿cómo? Bien fácil. Número 1, sé específico. Llegas, citas a alguien para darle una retroalimentación positiva y entonces tenemos la típica persona que empieza. ¿Cómo estás, compañero? Bien. Oye, pues es que fíjate que quería platicar contigo. Sí, dígame. Es que, no sé si te acuerdes, pero hace como 3 años, cuando yo estaba en la otra oficina y tú estabas en... O sea, una vez, ahí ya no, ya se perdió. Sé específico, ¿ok? Sé oportuno, típico. Estás en el cumpleaños de alguien, en la oficina, el pastel, y entonces te sirven y ves a la persona con la que vas a dar. ¡Ay, qué bueno! A ti te quería ver. Traemos un pollito, y el otro con el pastel a media acá, a lo mejor era su cumpleaños, y tú, contigo quería hablar, pero al ratito. Eso no es ser oportuno, ¿ok? La oportunidad es hacerlo en el momento correcto. Entonces, cuando yo te mando a llamar para darte la retroalimentación, ahí hablamos. O en el carro, ¿no? Ya así van saliendo del estacionamiento, ya los dos tarde, corriendo porque va a haber fútbol o algo, y ya se van subiendo y le dices, oye, espérame, ¿me regalas 5 minutos? Y tu empleado ya la cara es así de, es que tengo que ir porque mi hijo, porque la casa, son 5 minutos y todavía lo ves que agarra el teléfono y, no, bueno, déjeme avisar, ¿no? Así, no te va a escuchar, está en otro lado, tiene otras prioridades y tú lo vas a detener para darle una retroalimentación. No es el lugar. Entonces, sé específico, sé oportuno, sé concreto. ¿Cómo nos gusta llenar de aire nuestras conversaciones? Ay, ¿qué tal? Oye, perdió el América, ¿no? Sí, tú le das a la América, sí. De entrada, boom, ¿no? Si le va a la América, ya me lo tumbaste emocionalmente. Y luego lo siguiente, oye, bueno, sí, es que pues jugó mal, ¿no? Sí, va a ganar el Toluca, se veía así. No, pero ya además, oye, y además, fíjate que vamos a hacer un campeonato aquí en la empresa, ojalá te animes a jugar. ¿Qué juegas? Y el otro, no, pues defensa. Defensa, eso andamos ocupando, fíjate. Sí, breve, 45 minutos del fútbol,
del torneo, del América, y de repente, bueno, pero también, espérame, ya se me va a ir el tiempo. También te quiero comentar que fíjate que tuvimos un reporte esta semana de un mal manejo de información aquí en el trabajo y pues se me había olvidado que eso te iba a decir. De entrada, el trabajador va a decir, o sea, y para eso todo esto, pues, y ahora como que quiere, y por qué no me lo dijo de una vez, y hay una emoción. Entonces, sé concreto, ojo, sé veraz, no digas nada que no te conste. Bueno, es que fíjate que por ahí me dijeron, ya valiste, es que por ahí se escuchó el rumor. No es información verídica, ¿no? Y, utiliza una de alguien que un día me compartió, me dijo, a ver, Glo, si te miento es porque me mintieron. Bueno, cúrate en salud si no vas a ser veraz, pero trata de ser veraz en la información. Enfócate en las acciones y no en las personas. Esto es importantísimo. Es que la impuntualidad es algo que para esta empresa no funciona en este momento, joven. Fíjese que necesitamos personal que esté comprometido en sus 8, 9, 10, 2 horas que está aquí. O sea, necesitamos, pero la impuntualidad, no le estás diciendo, no, es que una persona impuntual en ningún lado cabe, así como usted. Ya le dicen el no sé qué, no, pues ya así, o sea, eso no ayuda, ¿no? Sea auténtico. Si siempre te has movido con tu personal de una forma, el día que los vas a retroalimentar, no te pongas como de, sí, adelante. Sé auténtico, sé quién eres. A ver, ¿sabes qué? Pasó esto, me comentaron esto, está sucediendo esto, tengo un reporte. Desde la autenticidad. Sé cercano, esto es importante también, ¿ok? No te estoy hablando yo aquí, a ti, simple mortal, que es más, ¿qué haces aquí? O sea, mínimo, ten claro qué colaborador es, cuál es su función, cuántos años tiene trabajando en tu empresa, cómo es su contexto familiar. Porque entonces si no llega el colaborador y a lo mejor es alguien que lleva años trabajando para la empresa y tú llegaste y ni cuenta te diste, y toda la empresa lo trata de tal manera, le tiene un respeto, y tú llegas y lo tratas como si fuera nadie. Recuerden, hoy por hoy la experiencia tiene un valor mucho más importante que a veces hasta cualquier título. Entonces, yo puedo tener un colaborador con muchísima experiencia al que pueda estar tratando o ninguneando o sobajando sin darme cuenta de la experiencia institucional que tiene. O sea, imagínate que tienes la oportunidad de tener en tu equipo a alguien que estuvo cuando construyeron el edificio donde trabajas. Solo él va a saber cosas que nadie más va a saber. Entonces tiene que ser un aliado y tienes que ser cercano. Y por último, sé asertivo. Se habla mucho de la asertividad, ¿no? Es que la comunicación asertiva, hay que ser asertivo. Yo siempre les digo, ¿cómo definir el ser asertivo? Es decir lo que tienes que decir en el lugar correcto, con la intención correcta, a la persona correcta, ¿ok? Y de manera correcta. Eso es ser asertivo. Decir lo que tengo que decir en el lugar correcto, con la intención correcta, a la persona correcta, en el momento adecuado. Y cuando yo hago eso, entonces tengo una comunicación asertiva. Si no, por ejemplo, el WhatsApp, el correo electrónico, no son muy buenas formas de ser asertivo. Si no sabes manejar con asertividad las redes, no las manejes. ¿Por qué? Porque en el WhatsApp todo se presta a interpretación. Es que me lo puso en mayúsculas, me está gritando. Entonces, ok, ¿no? Es que la jefa siempre nos pone buenos días, solecitos, y hoy solo nos puso buen día. No viene de malas. O sea, damos una interpretación a la comunicación informal que entonces viene cargada de emoción. Entonces, la comunicación asertiva es face to face, en lo personal, de manera correcta, a la persona correcta, con la intención correcta y el mensaje correcto. Ok, muy bien. Bueno, pues en conclusión, ¿qué onda con la retroalimentación positiva y el lenguaje positivo? Pues el lenguaje positivo es esencial en el contexto empresarial porque no solo ayuda a mejorar el rendimiento de los empleados, sino que también juega un papel crucial en su desarrollo emocional, social y psicológico. Fomenta un ambiente de trabajo seguro, motivador,
colaborativo que permite alcanzar su potencial máximo y sobre todo alcanzar las metas sin sentirte desmotivado o rechazado. Yo sé que todos los cambios generan estrés, generan ansiedad, preocupación, pero que mientras nos permitamos hacer los cambios y jugar de diferente manera, quizás podamos tener mejores resultados. Porque si estamos teniendo los mismos resultados no deseados, quizás es porque seguimos haciendo lo mismo. Espero que hayan disfrutado esta oportunidad de platicar, que si tienen por ahí comentarios, preguntas, nos los hagan llegar. Y bueno, que recuerden que siempre es un placer poder compartir con ustedes a la distancia o de manera presencial un poquito de lo que tanto nos apasiona. No quiero terminar sin agradecer la oportunidad de que la Universidad Latina de América tenga una presencia en esta semana de Academich, aquí en este espacio emprendedor, que recuerden que es para todos y todas los michoacanos que busquen el tener una asesoría y un acompañamiento de manera profesional, y decirles que bueno, es un placer estar aquí y que siempre seguirá haciéndolo. Muchas gracias a todos y todas y excelente día. Maestra, hay comentarios Sí. en relación a esta que acaba de yes. Eso es muy importante, el tema de comunicación, ser en persona cuando se trata de tocar temas sensibles o delicados. Así es, justo, ¿no? Yo sé que a nadie nos gusta hablar de temas incómodos y que de repente preferimos mandar el correo o mandar el WhatsApp, pero si no lo hacemos de manera presencial y con la persona indicada, ojo, no todos los colaboradores nos tienen que tener confianza absoluta, no todos nos tienen que contar su vida, no. Pero si hay una situación que está impactando tu realidad laboral, puedes buscar la forma, incluso decirle, oye, no necesito que me cuentes lo que está sucediendo con peras y manzanas. Solamente quiero que sepas que estoy aquí para apoyarte en lo que necesites. ¿Cómo? Como tú me lo permitas. Hasta ahí, ¿no? Pero sí es muy importante manejarlo con cuidado. Y complementa su participación con unas felicitaciones a la vicerrectora Gloria. Interesante, muy buena charla. Arriba la UNLA. Muchas gracias, así es, arriba la UNLA y arriba los potros. ¿Algo más? Bien, les agradecemos infinitamente a la maestra Gloria Zaragoza Ramírez su valiosa participación en esta. Agradecemos infinitamente a la maestra Gloria Zaragoza Ramírez su valiosa participación en esta emisión de Academia de Michoacán. Y en este momento voy a permitir entregarle el reconocimiento que otorga el Gobierno del Estado de Michoacán a través de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, y otorga el presente reconocimiento a Gloria Zaragoza Ramírez por su valiosa intervención como ponente en la Academia de Michoacán, Academics, en la capacitación titulada Feedback que transforma, clave para una productividad estratégica. Es con fecha de hoy, realizada el 27 de mayo de 2025, Morelia, Michoacán, y está firmado por nuestra directora, Blanca Eugenia Rodríguez Morelos. Muchísimas gracias. Al contrario, felicidades y muchísimas gracias a usted. Gracias. Bueno, aquí seguimos al pendiente. A todos ustedes nos agradecemos su presencia y lo esperamos el día de mañana en una emisión más de Academia de Michoacán. Muchísimas gracias, buenos días. Michoacán es mejor.